este video vamos a ver cómo construir una tabla de frecuencia intervalar. Como podemos ver en nuestra pizarra, tenemos 16 datos que corresponden al número de semanas de gestación de embarazo. Vamos a construir una tabla intervalar y para eso primero debemos conocer tres elementos fundamentales. El primer elemento a considerar para la construcción de nuestra tabla de frecuencias es el rango. Y el rango no es más que la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Si observamos nuestros datos, podemos darnos cuenta que el número 22, es decir, 22 semanas, es el dato mayor, y el número 4, es decir, 4 semanas, es el dato menor. Por lo tanto, nuestro rango nos quedaría la diferencia entre 22 semanas menos 4 semanas. Y eso nos daría un valor de 18. Por lo tanto, la diferencia entre el mayor y el menor es 18 semanas. Un segundo elemento que debemos considerar para la construcción de nuestra tabla de frecuencia es el número de clases. Para calcular o determinar el número de clases vamos a utilizar una fórmula que se llama la fórmula de Stuttgart, que es aproximadamente 1 más 3.32 por logaritmo de n, donde el n es el tamaño de la muestra. En nuestro caso, nuestro tamaño muestral son 16. Por lo tanto, nuestro número de clases va a estar determinado por 1 más 3.32 por logaritmo de 16. Utilizando nuestra calculadora científica, ponemos 1 más 3.32 por logaritmo de 16 y eso nos da un valor aproximado a 4.99. Como estamos calculando el número de clases, este nunca puede ser un número decimal. Por lo tanto, lo vamos a aproximar a 5. Una vez que tenemos considerado el rango y el número de clase, lo que debemos calcular ahora es la amplitud de nuestro intervalo. Y para calcular la amplitud del intervalo, simplemente lo que hacemos es dividir el rango por el número de clases. En nuestro caso, el rango es 18 y eso lo dividimos por 5. Utilizamos nuestra calculadora, 18 sobre 5, y eso nos da 3.6. Y acá hay que tener mucho cuidado. Podemos utilizar esa amplitud, 3.6, o si queremos lo podemos aproximar. Lo importante es que la aproximación siempre debe ser hacia arriba y jamás hacia abajo. Yo para este ejemplo lo voy a aproximar a 4. Por lo tanto, tengo rango 18, número de clases 5 y amplitud 4. Acá ya tengo configurada nuestra tabla. La primera columna es la columna de las clases, en este caso el número de semanas. Por lo tanto, vamos a utilizar la siguiente norma de los intervalos. El primer intervalo va a ser un intervalo cerrado, abierto. El segundo intervalo cerrado, abierto. Y así hasta el penúltimo intervalo. El último va a ser cerrado en ambos lados. Y vamos a comenzar siempre con el dato más pequeño, en este caso con el 4. Y ahora simplemente lo que hacemos es ir sumando nuestra amplitud. Como nuestra amplitud es 4, entonces vamos sumándole 4. 4 más 4, 8. Después repito el límite superior, lo repito abajo, y a ese 8 le sumo 4. Me daría 8 y 4, 12. Repito el 12, le sumo 4, me daría 16. Repito el 16, le sumo 4, me daría 20. Repito el 20, le sumo 4 y me da 24. Ahí tenemos conformadas nuestras
clases. Ahora simplemente lo que hacemos es determinar la cantidad de datos que están contenidas en las clases. Como el 8 no está contenido en el primer intervalo, entonces buscamos valores entre 4 y 7 en este caso. Entonces vamos marcándolo, ahí tengo un dato, ahí tengo 2 datos, 3 datos, 4 datos. Por lo tanto, nuestra frecuencia absoluta de la primera clase es 4. Lo mismo hacemos ahora desde 8 a 11. Tengo un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos. Ahora lo hacemos desde 12 a 15. Desde 12 a 15. Tengo un dato, 2 datos. Ahora de 16 a 19. De 16 a 19. Tengo un dato, 2 datos. Y finalmente de 20 a 24. Un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos. Luego sumamos para corroborar de que efectivamente estén los 16 datos. 4, 8, 10, 14 y 2, 16. Correcto, están los 16 datos. La tercera columna es frecuencia relativa. Como ya ustedes habrán visto en el PPT, la frecuencia relativa no es más que dividir la frecuencia absoluta por el total de datos. Por lo tanto, nuestra primera frecuencia relativa va a ser 4 dividido por 16 y eso nos da 0,25. Esa es nuestra primera frecuencia relativa. En el segundo caso, también es 0,25. Ahora lo que hacemos es dividir 2 sobre 16 y eso nos da 0,125. Este nuevamente se repite, 0,125 y el 4 ya lo habíamos calculado y me da 0,25. Si nosotros sumamos todas las frecuencias relativas, esa siempre nos deberá dar 1. Muy bien, ahora vamos a ver la columna número 4, que es la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. La primera frecuencia absoluta acumulada siempre debe coincidir con la primera frecuencia absoluta, en este caso 4. Y luego simplemente lo que vamos haciendo es ir sumando las otras frecuencias absolutas. Es decir, 4 más 4, 8, 8 más 2, 10, 10 más 2, 14, perdón, 10 más 2, 12, y 12 más 4, 16. Lo importante es que siempre el último número de la acumulada debe coincidir con el total de datos. Muy bien, la última columna es una columna que le llamamos marca de clase. Y la marca de clase simplemente es la media aritmética entre el límite superior y el límite inferior de la clase. Es decir, lo que hacemos es sumar 4 más 8 y eso dividirlo por 2. En este caso, 4 más 8 es 12, dividido por 2 nos da 6. Por lo tanto, la primera marca de clase es 6. Si ustedes se pueden dar cuenta, ese 6 es justamente el punto medio de la primera clase. Después simplemente lo que vamos haciendo es sumándole la amplitud, ya que todas las clases tienen la misma amplitud, simplemente le sumamos. 6 más 4, 10, 10 más 4, 14, 14 más 4, 18 y 18 más 4, 22. Y ahí tenemos construida nuestra tabla de frecuencia. Espero les sirva este video, nos vemos para la próxima.